Ok, vamos a seguir. Vimos las citas, ahora vamos a ver estructuras de un texto porque vimos las citas bibliográficas. Entonces vamos a la página 114. Página 114. Ángel Sosa, me enciende la cámara, papá, por favor. Nombre y fecha, por favor. Ok, después en el Explorer resuma el texto en una oración. O sea, me van a leer ese texto y me van a hacer una oración. Una oración. Jennifer Lucero, bájeme esa cámara, por favor. Ah, está en otra cosa, Jennifer. Berenice, bájeme esa cámara, hija, porfa. Maestra, ¿puedo ir a traer el cargador? Sí, está bien.
Ok, ¿terminaron? 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 Sí. Ok. Entonces vamos a ver la estructura de un texto. Bueno, la palabra texto en sentido general es cualquier mensaje, ya sea visual, ya sea lectura, ya sea una palabra, ya sea un libro, eso es un texto. ¿Por qué decimos que todo es un texto? Porque vaya, digamos, si ustedes miran una pintura, esa pintura les está dando un mensaje. Si ustedes miran un dibujo, ese dibujo le está dando un mensaje. Le está dando un texto que ustedes lo pueden hacer. Digamos, una imagen igual, es lo mismo. Entonces, todo lo que nosotros vemos de manera visual nos está dando un mensaje, ya puede ser por palabra o por un libro, por una imagen o por varias cosas, ¿verdad? Siempre tiene que tener sentido y coherencia. El texto escrito está formado por macroestructura, microestructura y superestructura. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura ahí. Vamos a ver quién me ayuda con la lectura. Yo, profe. Ok. Macroestructura se refiere al tema, el contenido desarrollado en el texto o bien el mensaje de fondo. Ok, gracias. Se refiere, oigan bien, al tema. La macroestructura se refiere al tema, el contenido desarrollado ¿dónde? En el texto o bien el mensaje de fondo. Siga, hija. Microestructura se refiere a las palabras, los sintagmas, las oraciones y los párrafos. Incluye la ortografía y la gramática. Exactamente, cuando hablamos de microestructura es a las reglas, es a todas las reglas, que es lo que le tenemos que aplicar, ortografía, párrafos, es la gramática en general. La gramática ustedes saben que va incluido todos los conectores, va incluido la ortografía, va incluida redacción, va incluido todo. La siguiente, hija. Superestructura se refiere al esquema que ha de seguir el texto de acuerdo con su tipología. Por ejemplo, inicio, desarrollo y desenlace. Ok, la superestructura es que tiene que seguir un esquema del inicio, que es lo que vamos a, de lo que es lo que vamos a hablar, el desarrollo de lo que ya hablamos y al final es cuando nosotros concluimos. Entonces, tiene que tener siempre esa estructura. Vamos a ver elementos que debe tener un texto. Vamos a ver quién me ayuda ahí. Otra persona, otro alumno. Gracias, hija. Yo, profe. Ok. Ok. Escuchamos a Grace y después escuchamos a... ¿Quién fue? A Miguel, creo que... ¿Quién fue? ¿O Alex? Yo, Alex. Alex, sí. Escuchamos a... Y después a Alex. ¿Ok? Grace y Alex. Cohesión. Se refiere a la unidad entre palabras, oraciones y párrafos. Ella se logra mediante el uso adecuado de los signos de puntuación, en la utilización de palabras enlace llamadas nexos o conectores, las cuales enlazan enunciados o párrafos mediante preposiciones, conjunciones, adverbios o locuciones conjuntivas. Ejemplo, así que, además, según lo anterior, desde ese punto de vista, en resumen. Ok, entonces para que un párrafo se entienda, tiene que tener cohesión. Tenemos que usar conectores. Tenemos que usar adjetivos. Tenemos que utilizar enlaces, preposiciones, todo eso, porque si no, no podemos dejar de poner un con, una coma, digamos, además, según lo anterior, no podemos hacer un párrafo si no utilizamos ciertos conectores. Siempre tenemos que utilizar conectores al momento de escribir porque siempre va con la cohesión, va con la coherencia, va con todo. Ok, la coherencia, Alex.
Coherencia. Se refiere a que los enunciados y los párrafos deben obedecer al sentido general de un texto, es decir, que mantenga una unidad semántica. Juega un papel muy importante en la repetición temática, la cual consiste en que el tema se va retomando a lo largo del texto con ayuda de sinónimos y campos conceptuales, entre otros. Ok, aparte de la cohesión en el que tenemos que utilizar los conectores y todo, en la coherencia se refiere a los párrafos que en sentido general tienen que mantener la unidad semántica, que juega un papel importante. Entonces aquí utilizamos sinónimos porque no podemos estar repitiendo una misma palabra siempre. Ya que hay textos o hay libros, lo que sea, que son extensos y no vamos a estar repitiendo cada rato la misma palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar los sinónimos, tenemos que buscar antónimos, tenemos que, bueno, varios conceptos tenemos que buscar. Vamos a ver adecuación. ¿Quién me ayuda con la adecuación? Ok, Alexandra y después creo que es Alexa. Ok. Adecuación. La adecuación textual consiste en adaptar el contenido de un texto a la situación comunicativa a la que responde. Esta adaptación se manifiesta según los intereses, expectativas del emisor. Además, un texto debe escribirse de acuerdo con la situación espacio-temporal en que se encuentren al emisor y los receptores. Ok, la adecuación consiste en que adecuar lo que nosotros vamos a escribir, en qué circunstancias estamos, adaptar ese texto, porque digamos, si nosotros vamos a escribir sobre un tema, no le vamos a ir a poner ese tema a primaria porque no lo va a entender. Entonces tenemos que ver para quién nosotros vamos a escribir. Entonces tenemos que adecuarlo ante todo. Adaptar ese contenido y también adaptarlo al espacio, al tiempo que lo vamos a desarrollar. Y tiene que ser siempre de intereses de acuerdo a los lectores. Eso más que todo. Y esto debe de ir de acuerdo a cada receptor que nosotros vamos a enviar esta lectura. Como le decimos, ustedes no van a escribir algo a bachillerato o a ustedes y se los va a ir a poner a un niño de kinder porque no lo va a entender. Entonces hay que adecuar ese texto. Vamos a ver la siguiente. ¿A quién le había? Grecia, Alexa, creo que le había dicho yo. Vamos, Alexa. Consiste en asegurarse de que cada párrafo se estructure de forma gradual y aporte información nueva acerca del tema. Ok, progresión temática. Tenemos que ir escribiendo a medida que vamos desarrollando el texto. Esto tiene que ser estructurado de forma gradual. No vamos a dar la información de todo un solo, sino que vamos a ir escribiendo de forma gradual la información acerca del tema, ¿verdad? Congruencia. ¿Quién me lee congruencia? Yo, profe. Ok. Congruencia consiste en evitar la oposición de ideas entre los párrafos o entre los mismos enunciados, pues se perdería la credibilidad. Gracias, hija. Entonces dice que consiste en evitar la oposición de ideas entre los párrafos, entre los mismos enunciados, pues sí se perdería la credibilidad. O sea, si vamos a escribir algo que sea negativo, no que vamos a estar aquí diciendo una cosa y más allá vamos a estar diciendo otra. Vamos a ver reducción y expansión de texto. Lo haré yo más. Sí, está bien, hija. La reducción consiste en la presentación resumida de un texto sin quitar ningún elemento fundamental que modifique o altere el significado inicial. Ok, gracias, hija.
consiste en la representación resumida del texto sin quitar ningún elemento fundamental que modifique. O sea que la reducción y expansión de los textos se refiere a cuando nosotros hacemos un resumen, que no hay, que no debemos de quitar ningún elemento fundamental. Podemos quitar algunas cosas, pero hay cosas fundamentales que nosotros no las podemos quitar, cosas de peso, de importancia que no las podemos modificar. ¿Por qué? Porque si nosotros modificamos va a alterar el contenido que nosotros estamos escribiendo. Entonces ahí tenemos un ejemplo, texto base, tenemos el texto que nos dieron y el resumido solo dice existen muchos tipos de violencia. Entonces ahí tienen ustedes de que fue resumido y modificaron el texto. O sea, lo modificaron de una manera que pierde, pues, que pierde un montón de significado. Existen tipos de violencia, entonces hay que hacerlo de forma resumida sin tener que quitar información o que lo modifique. Vamos a ver la siguiente. ¿Quién me lee la expansión? Yo, profe. Ok. La expansión consiste en crear un texto más amplio a partir de una idea con la finalidad de aclarar conceptos o proporcionar información adicional acerca del tema. Gracias, hija. Entonces, la expansión consiste en crear un texto más amplio a partir de una idea con la finalidad de aclarar conceptos. Entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Extender, crear, ampliar el texto o la idea que nosotros tenemos para proporcionar más información adicional. Pero para esto tenemos que estar bien preparados. Entonces, ahí solo nos dan el hombre y la guerra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Extender ese texto. Si ustedes miran el texto expandido, dice, la guerra ha sido siempre una constante en la humanidad, conflictos bélicos desde siempre, siglo tras siglo, el ser humano ha enfrentado al ser humano. Entonces, solo nos dieron ese pedacito de texto y nosotros hicimos la extensión. Ok, subrayenme todo el tema. Subrayenme todo el tema. Ya. Ok, ya me escribieron su nombre y la fecha. Ahora me van a subrayar todo el tema. Todo el tema. Jennifer, trabájeme, hija, trabájeme. Profe, que estoy colocando el celular que lo puse a cargar. Ok.
Después de subrayar, me van a trabajar en el aplico. ¿Qué dice? 1, reduzca el texto. Entonces, me van a reducir ese texto, pero en el cuaderno. Ahí no les va a caber. En el cuaderno. Luego dice, redacte un texto breve, procurando que reúna las condiciones necesarias. O sea, van a ver la imagen y de esa imagen me van a hacer un texto. Pero no me van a hacer un texto de 3 renglones. Me van a hacer un texto completo. ¿Ok? Y en el cuaderno también. Los dos son en el cuaderno, ¿verdad? Sí, hija. Y luego busque un artículo en un periódico, péguelo en su cuaderno y señale la macroestructura y la superestructura. Ya eso me lo van a hacer fuera de clase. ¿Verdad? En el cuaderno van a buscar un artículo y me van a aplicar la estructura, la macroestructura y la superestructura. También va a ser en el cuaderno. De un periódico lo vamos a sacar. Sí, así es, me van a sacar un artículo de un periódico y ustedes ahí van a sacar la macroestructura, o sea, qué tema es, qué contenido, cuál es el contenido que se desarrolla en el texto y el mensaje de fondo que nos quiere dar. Y luego hacer la microestructura que es la ortografía y todo eso, entonces me va a señalar todo eso. Entonces eso es lo que va a hacer con el artículo del periódico. Cualquiera lo pueden hacer, incluso hasta con una noticia. Entonces, maestra, hacemos los 3 incisos en el cuaderno. Exactamente, hija. Ok. Bien.
Nos vemos, jóvenes. Adiós, Adiós. profe. Cuídense. Ya, profe. Adiós, cuídense.